Buenos días, Néstor. Buenos días, Marcelo. Y buenos días a toda la gran audiencia de Paraguay TV. Hoy en Paraguay Eterno discutiremos las razones que provocaron que la República del Paraguay declare la guerra a la Argentina, sosteniendo ya un enfrentamiento con el Imperio del Brasil. ¿Qué hechos fueron los causantes que volvieron beligerantes a ambas naciones? ¿Era inevitable la guerra contra la Argentina? ¿Cuál era la percepción interna en el Paraguay con respecto a este posible enfrentamiento? Todas esas interrogantes las responderemos hoy. Bienvenidos a la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Hoy en Paraguay Eterno estaremos comentando, relatando y contándole a todos ustedes cómo fueron la previa, las consecuencias y las causas también de cómo se vio el Paraguay envuelto en otra guerra. Ya iniciado el enfrentamiento bélico con el Imperio del Brasil, aparece también en la película La Argentina. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo llegamos a una declaración de guerra contra la Argentina? Para eso tenemos un invitado especial, él es el licenciado Edgar Cáceres, investigador historiográfico. Muy buenos días, Edgar, ¿cómo estás? Buenos días, Marcelo, buenos días, Néstor. Gracias por tenerme y un saludo a toda la teleaudiencia enorme de Paraguay Eterno. Gracias, Edgar, gracias por estar con nosotros hoy. Néstor, sobre manera interesante e importante puntualizar y llegar a una conclusión sobre un análisis objetivo, claro está, de qué hechos se produjeron para que el Paraguay declare la guerra a la Argentina. Es así, Marcelo. Principalmente es importante conocer los antecedentes históricos y políticos especialmente que había no solamente en Paraguay, sino en la región en general, para dilucidar qué exactamente pasó y qué pasó un poquito antes de la declaración de guerra en la cual el Paraguay y el Congreso, las instituciones del Paraguay declaran la guerra a la República Argentina. Así mismo. Y por eso justamente queremos que nos cuentes, Edgar, según tus estudios e investigaciones, esa situación política, cómo se avecinaba esa tormenta de guerra hacia esta región, cómo era la situación política en Argentina con respecto al Paraguay y por supuesto con respecto al Uruguay, que fue el foco final e inicial de esta guerra. Bueno, realmente el conflicto del Plata que empieza justamente en el Uruguay, con la cruzada libertadora, entre comillas, que la llevaría adelante Venancio Flores, tiene su foco más bien entre Uruguay y la Argentina que realmente entre el Uruguay y Brasil. Brasil pasaría a tener un rol protagónico en todo este inconveniente, en toda esta crisis recién en 1864. Pero tenemos que retrotraernos, ¿verdad? Y ya con la batalla de Pavón se había consolidado Mitre como presidente. Uno de los colaboradores de Mitre, sabemos bien que era justamente el general Venancio Flores, miembro del Partido Colorado del Uruguay. En esa época justamente, o sea, en 1862, Prudencio Berro era el presidente del Uruguay y de esa forma el gobierno constituido en ese país era del Partido Blanco. Decime, ¿existía un tratado, algún tipo de relacionamiento, o mejor dicho, acercamiento diplomático entre el Uruguay de Bernardo Berro y el Paraguay de Francisco Solano López? Sí, como estábamos hablando anteriormente, justamente Bernardo Berro es el que tiene esta visión y lo manda a Juan José Herrera en 1862 junto a un enfermo ya, Carlos Antonio López, y luego él trae muy buenas noticias con respecto a las intenciones de Carlos Antonio López y también en ese caso su ministro de guerra, que era el general Francisco Solano López, que luego rápidamente sería presidente, ¿verdad? Porque fallece Carlos Antonio López en 1862, ¿verdad? Lo interesante es que las misiones orientales en el Paraguay se dan de una manera prácticamente ininterrumpida de 1862 en adelante. Y aquí es donde realmente se nota que el gobierno de Uruguay estaba muy interesado en contar con la participación de un país que estaba teniendo ya una actuación preponderante en lo que era la región. Acordémonos que el Pacto de San José de Flores se logra gracias a las gestiones de Francisco Solano López, en esa época general, ¿verdad? Y que la unificación argentina de alguna manera se dio gracias a esto. ¿Okay? No obstante, sobre el punto, ¿no existió nunca un tratado escrito entre el Uruguay y Paraguay sobre cooperación militar? Exactamente, sí. Realmente lo que siempre intentó el gobierno, tanto de Berro como luego ya de Aguirre, inclusive los gobiernos blancos del Uruguay,
era conseguir un tratado o una alianza ofensiva y defensiva entre el Paraguay y el Uruguay. El Paraguay siempre tuvo una política de no intervención, por así decirlo, ¿verdad? De alguna manera estaba arrancando ya los motores con respecto a eso, ya con el Pacto de San José de Flores y demás, pero lo que no quería era entrar en esto, que era básicamente una alianza que lo tendría que dejar en una posición muy encuadrada, muy limitada tal vez, ¿verdad? Sí sabía y tenía muy en cuenta el hecho de que se compartían situaciones o se compartían incluso riesgos con el Uruguay, porque ambos tenían como vecinos al Brasil y a la Argentina, dos potencias, y ambas naciones tenían este tipo de peligros que, bueno, finalmente se dieron en el Uruguay y también en el Paraguay finalmente. Sí. Valga la aclaración también, dicho sea de paso, ¿verdad? Que mucha gente pregunta por qué el Paraguay se metió en el conflicto uruguayo, ¿no? Y no tiene en cuenta muchos antecedentes, entre ellos principalmente el antecedente económico y comercial que tenía el Paraguay con el Uruguay, por ser evidentemente un país mediterráneo y porque el Brasil, el Imperio de Brasil y la República Argentina siempre hostigaban a nuestro comercio. Entonces, para salir, o sea, para sacar nuestros productos importados o exportados, ya sea por el Río de la Plata, Paraguay y los ríos Paraguay y Paraná, teníamos que utilizar como puerto el Uruguay. El Uruguay era un país que nos ofrecía algunos puertos amistosamente, al contrario de lo que hacía la Argentina. Argentina nos hostigaba, había los puertos precisos, impuestos elevados, y constantemente hostigaba al comercio del Paraguay. Entonces era de vital importancia la soberanía y la independencia del Uruguay. Es por eso que el Paraguay ya mira con mucho celo, con mucho peligro el tema de que naciones como Brasil y Argentina tengan una vinculación directa contra la independencia del Uruguay. Volvemos con más Paraguay Eterno. Estuvimos hablando sobre lo que fue esa intromisión de la Argentina, del gobierno argentino, al mando de Bartolomé Mitre, en la política interna del Uruguay, siendo presidente Bernardo Berro por el Partido Blanco Uruguayo. Esa ayuda que fue, entre paréntesis, no oficial, no obstante, fue muy concreta, la que tenía el gobierno argentino con Venancio Flores, a través de armamentos, el paso por su territorio y por supuesto pertrechos para la invasión a su misma patria, al Uruguay. Entre esas cosas también estuvimos hablando de cómo el Paraguay pidió muchas explicaciones a través de correspondencia diplomática sobre por qué la Argentina hacía esto o aquella acción con respecto al Uruguay. Es importante también destacar que tanto el Paraguay como el Uruguay, estados tapones por su tamaño, por su ubicación, los dos encerrados entre dos potencias, estamos hablando de Brasil y Argentina, que por supuesto uno no podía dejar sin respuesta el llamado del otro. Por eso estamos justamente hablando de lo que eran el intercambio y las visitas que hacían los diplomáticos uruguayos al Paraguay. No obstante, nunca se cerró un tratado porque justamente podría también eso limitar a la acción paraguaya en caso de otras circunstancias que se vayan sucediendo con el tiempo en la región. Ahora bien, hay alguien que todavía no aparece en la historia, pero yo quiero que hables de este personaje que también es importantísimo, ¿verdad? En esta conflagración, que fue justamente Urquiza. Así mismo, justo José Urquiza tuvo un rol fundamental en lo que fue ya la última parte o lo que devino básicamente ya la declaración de guerra de la Argentina, ¿verdad? Ya incluso antes de diciembre, en diciembre inclusive hubo un intercambio, en diciembre de 1864, en plena guerra ya con Brasil, había un intercambio de notas entre el mariscal Francisco Solano, bueno, presidente en ese caso, general Francisco Solano López, y el general Urquiza, en la que, bueno, el presidente Francisco Solano López le hacía saber a Urquiza que, bueno, se haría una operación en la cual se estaría, atacando lo que sería la margen izquierda del río Uruguay, lo perteneciente básicamente a Río Grande do Sul. Entonces, lo que hacía era, comentarle que no tenía nada que temer el gobierno argentino, que mucho menos Entre Ríos, una provincia muy amiga
a lo que y muy cara a los afectos del Paraguay, y que no habría absolutamente nada que temer, ¿verdad? A esto Urquiza le responde un 1 de enero, llega la nota al 4 acá, diciendo, bueno, la nota teniendo menos peso que la comunicación oral, ¿verdad? Porque el enviado de Urquiza le hizo saber de manera oral que Urquiza estaría a favor de López en caso de que él incluso quisiera pasar por territorio argentino, ¿verdad? Para atacar Río Grande do Sul, que él no tendría ningún inconveniente. Solamente que él le solicitaba básicamente pedir o hacer una nota a Francisco Solano López, una nota a Mitre, solicitando al gobierno argentino el paso de tropas inocentes por territorio argentino, ¿verdad? Esto lo hace Francisco Solano López, el presidente general Francisco Solano López, y el 14 de enero presenta esta nota, mandan esto para Buenos Aires, llega la nota para Buenos Aires básicamente, y el 9 de febrero está la contestación. La contestación básicamente era no, se deniega el paso totalmente. En una nota se le deniega el paso de tropas inocentes, aduciendo que, bueno, una actitud como esa sería una violación a la neutralidad que el gobierno argentino quería tener. Y por otro lado también se habla de lo que era la invasión, entre comillas, paraguaya al Río Grande do Sul a través del territorio de las Misiones, diciéndole que aprovechara otras fronteras que tuviera y no territorio argentino, pero el territorio de las Misiones estaba en disputa y Paraguay tenía justo título sobre el mismo, o Paraguay reclamaba tener justo título sobre el mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, esa doble contestación fue mortal para los planes del mariscal Francisco Solano López, y mucho más para la relación que había entre Francisco Solano López y Urquiza. Urquiza le había dado plena seguridad de que esto pasaría, y en caso de que esto no pasara, él le había asegurado que él saldría a favor del Paraguay, ¿verdad? El 9 de febrero, no solamente de 1865, no solamente Mitre negó a Paraguay el paso de tropas inocentes por el territorio argentino, sino mandó otra nota también a Urquiza, pidiéndole explicaciones de cuál sería su postura ante una eventual guerra contra Paraguay, ¿verdad? Y básicamente Urquiza termina diciendo, bueno, que estaría a favor de la República Argentina y no de Paraguay. Entonces, acá estamos viendo cómo la Argentina, con un doble discurso, estuvo tratando estas cuestiones bilaterales, primeramente haciendo un apoyo logístico directo a los rebeldes uruguayos al mando de Venancio Flores, por otra parte permitiendo el paso fluvial sin problema a la cuadra brasileña y negándole el paso a las tropas paraguayas que corrían en busca en defensa del Uruguay. Ahora, otra cosa también importante e interesante decir, Urquiza no cumplió con su palabra. No, básicamente lo que tuvimos es un Urquiza muy indeciso, un Urquiza que habló más de lo que hizo y dijo más de lo que realmente pudo hacer, ¿verdad? Básicamente se comprometió a hacer algo que no hizo, por lo tanto mintió, ¿verdad? Él tuvo un intercambio epistolar con Mitre justamente, y él, bueno, sugirió que se hiciera básicamente una mediación entre Brasil y el Paraguay, pero rápidamente fue convencido por Mitre de lo contrario, ¿verdad? A lo que él tuvo incluso que enviarle otra nota a Francisco Solano López diciéndole, bueno, que lastimosamente esto no se va a dar, pero que si el general Francisco Solano López decidía atacar al Brasil por una frontera que no fuera territorio argentino, sin problema se tendría en cuenta la neutralidad del mismo país. Así como estabas diciendo, esa nota del 9 de febrero, la respuesta de febrero que se le había dado, se aducía, bueno, el Paraguay solicitaba ese paso de inocentes de tropas por territorio de Corrientes, y aduciendo que en 1857 se había permitido el paso de escuadra imperial a través del río Paraguay, ¿verdad? De la misma manera, Argentina responde que si bien no permitiría el paso de tropas terrestres por el derecho de gentes y demás, no podía menos que permitir que en caso de que quisiera utilizar el Brasil
la vía fluvial pudiera hacerlo. Volvemos con más Paraguay Eterno por Paraguay TV. Néstor, ¿qué nos dejaron estos primeros relatos? Estábamos hablando específicamente del conflicto interno uruguayo y más concretamente sobre la intromisión y la ayuda del ejército y del gobierno argentino hacia una de las facciones de la revolución uruguaya, específicamente del general rebelde uruguayo Venancio Flores. En ese sentido, el gobierno argentino logísticamente ayudaba a esta facción dentro del Uruguay, logísticamente, pero oficialmente mediante sus notas por la Cancillería y por sus emisarios y embajadores que tenían en los diferentes países de la región, ellos negaban esa intromisión. Sin embargo, resulta prácticamente muy evidente que el gobierno de Mitre hacía una colaboración hacia Venancio Flores. Muy bien. Ahora, Edgar, retrotrayéndonos un poquito, volviendo un poco atrás, y en 1864, en la reunión realizada entre representantes de Argentina, Brasil y Uruguay, e incluso de Inglaterra, en Punta del Rosario, ¿podemos hablar de que ese es un antecedente sobre un futuro arreglo que sería el Tratado Secreto de la Triple Alianza? Bueno, las reuniones de Punta del Rosario es un hecho histórico, básicamente, muy controversial y muy polémico. Muchas personas la toman como una previa a la guerra de la Triple Alianza. Realmente lo que en mi opinión, constituye el Tratado de Punta del Rosario es un desaire más que que todo el contexto regional le estaba haciendo al Paraguay. Básicamente más de 2 años de misiones diplomáticas uruguayas en el Paraguay solicitando sus buenos oficios, solicitando su apoyo, significaban que el gobierno de una nación que era independiente estaba pidiendo por la intervención pacífica, obviamente, del Paraguay en un contexto en el que anteriormente solamente podían hablar y mandar 2 países, 2 potencias que eran Argentina y Brasil. Entonces tenemos las conferencias de Punta Rosario que se dan en junio de 1864 y que, básicamente lo que se hace ahí se trata de llegar a un acuerdo con Flores, se trata de llegar a un acuerdo entre Flores y el gobierno blanco. Flores exige básicamente una serie de exigencias, como por ejemplo poder nombrar a los miembros del gabinete, del gobierno legítimamente constituido blanco, ¿verdad? También, se le pide el pago de la deuda de guerra al gobierno blanco, una serie de asuntos que al final no tuvieron éxito, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que para eso se reunieron justamente Revolucionario Flores junto con Andrés Lamas por parte de Montevideo, por parte del gobierno oriental. Por otro lado estaba el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller argentino, Elizalde, y el plenipotenciario británico en Buenos Aires, que es Thornton, ¿verdad? Edward Thornton. Entonces, ustedes ven eso, se dan cuenta que incluso el Paraguay puso a disposición de estos sus buenos oficios para pasar a ser parte negociadora en esto, y una vez más rechazaron al Paraguay. Y todo esto hace un aire de sospecha. Yo le pregunto a ustedes, a ver, vienen en 1862 a pedir ayuda. Después vemos nosotros que hay muchísimos elementos que dejan muy claro que Argentina estaba apoyando a Flores. Después que el discurso del gobierno de Mitre era algo totalmente opuesto a sus acciones. Después vemos 3 desaires que se le hacen a Paraguay, tanto en el protocolo Lamas Elizalde como en las explicaciones amistosas sobre el incidente de Salto, y por último en Puntas de Rosario dejarle de lado al Paraguay o no tenerlo en cuenta. Da algo que pensar, ¿no? Da algo que pensar. Brasil está encima del Uruguay, Argentina está encima del Uruguay, y nadie quiere permitir que Paraguay pueda entrar a hacer uno más en esas negociaciones, siendo que el Partido Blanco, que era el gobierno legítimamente constituido en el Uruguay, era el que estaba
en el gobierno y está solicitando esto. Pero también tuvo su cuota de culpa. Yo siempre digo el gobierno blanco o la misión diplomática del gobierno oriental en esa época, porque de repente nos solicitaba ayudas y de repente tenía tratos o negociaciones bilaterales directas con los argentinos, por ejemplo. Sí. Y eso a nosotros nos dejaba un poco descolocados, ¿verdad? Y ese fue también de repente el motivo por el cual el Paraguay no quería una alianza muy formal con Montevideo, por el hecho de que era un poco desorganizado también esto, ¿eh? Tuvimos incluso una vez al paraguaní mismo se lo llegó a apresar en Montevideo, y ese tipo de cosas hacía también que el Paraguay no se tirara de todo a favor del Uruguay. Eso es importante apuntar justamente porque así como el Paraguay ofreció su mediación en el conflicto, Uruguay por su parte sin informar, el Paraguay buscaba respuestas y conversaba ya con Argentina. Y eso posteriormente creo yo también que hace que el Paraguay no tenga una política de respaldo directo y oficial también al Uruguay en el conflicto. Ya cuando se invade completamente por parte del Brasil y donde se hace evidente la intromisión extranjera en el Uruguay, ya es que es imposible para el Paraguay dejar de también entrar en el conflicto. Néstor. En ese sentido, yendo un poquito más adelante, Paraguay dio un ultimátum, ya vamos a adelantar algunos meses, la nota del 30 de agosto de 1864, donde advertía de que cualquier intromisión de una potencia extranjera, específicamente en ese sentido del Imperio de Brasil, sería considerado prácticamente como un acto de guerra. Eso lastimosamente aconteció. Probablemente el Brasil no habrá tomado en serio esa nota diplomática y subestimó totalmente al Paraguay. Eso irritó muchísimo al gobierno del Paraguay, pero hay que decir que el Paraguay actuó diplomáticamente en consecuencia de esa nota. Claro, no podemos decir que la actitud paraguaya fue completamente distinta a lo que a lo que las notas oficiales y diplomáticas en sus relaciones exteriores con los demás países se realizaban. Así como pidió explicaciones a la Argentina, así como dio un ultimátum al Brasil, el Paraguay obró en consecuencia de su gobierno, tomó las determinaciones justamente que devendrían de estos actos. Ahora bien, Edgar, en todo este previo conflicto, ya que hablamos de un conflicto más diplomático antes que bélico, ¿cuál te parece el detonante previo a la declaración de guerra paraguaya? Y las notas del 9 de febrero fueron realmente las que reventaron todo. Reventaron toda la relación o respeto que había dentro de todo, porque desconfianza siempre había entre el gobierno de Mitre y el gobierno del Mariscal López, ¿verdad? Entonces, estas notas donde no solamente le deniegan el paso inocente de tropas, echando por tierra ese concepto de neutralidad que decían sostener los del gobierno de Mitre, tanto como el supuesto apoyo que Urquiza le iba a dar al Paraguay, ¿verdad? Entonces, esa nota fue fundamental. Lo interesante de esa nota es que esa nota llega al 27, 28 de abril más o menos a Paraguay, 27, 28 de febrero llegaría, pero ya el mariscal Francisco Solano López sabía esto prácticamente 2 o 3 días después del 9 de febrero, el 11 de febrero ya estaba prácticamente enterado de esto, por los agentes que tenía en cada país, en cada zona, ¿verdad? Tanto en Argentina, o en diferentes lugares de Argentina, como por ejemplo Corrientes o Entre Ríos, incluso Buenos Aires, ¿verdad? Entonces pasa que cuando se entera de esto detona y estalla básicamente la ira de Paraguay, porque se da cuenta de que un país que no tenía básicamente mayores inconvenientes con el Paraguay se pone en pie de guerra, o sea, se pone como buscando ya una alianza con el Brasil, porque la misma nota dice que no va a impedir que la escuadra brasileña suba al río Paraguay y tape Tres Bocas. Entonces cualquier persona, yo le pregunto a ustedes, dígame, si dice que no vamos a poder pasar, tropas inocentes no van a poder pasar por territorio argentino, pero al mismo tiempo se dice que por el río Paraguay va a venir una de las escuadras más imponentes en lo que se refiere a la guerra fluvial. ¿Qué dirían ustedes? Básicamente lo están haciendo el juego, ¿verdad? Resulta evidente que no existía tal neutralidad. Mitre de boca para afuera y diplomáticamente se llenaba la boca diciendo eso, pero los hechos distaban mucho de la realidad. Y también hay que tener en cuenta que la posición de Mitre
de Urquiza. Urquiza era un caudillo de Entre Ríos que, si bien no simpatizaba mucho con Mitre porque se enfrentaron varias veces en guerras civiles, había otra cuestión. Urquiza tenía un sentimiento regionalista, él era de la provincia de Entre Ríos y también celaba mucho de la presencia ostentosa que hacía el ejército brasileño en Río Grande do Sul y en la cercanía de la frontera uruguaya. Entonces eso también le daba temor, cosa que hizo pensar realmente al mariscal López que Urquiza, tanto sumado la desconfianza que Urquiza tenía a Mitre y también la antipatía que le tenía al ejército imperial de Brasil, entonces hacía suponerle al mariscal López que Urquiza iba a actuar en favor del Paraguay, cosa que lastimosamente no se dio. Y también el mariscal pecó un poco de inocente en el sentido de creer en la palabra de un caudillo, ¿verdad? Que evidentemente actuaba de acuerdo a su conveniencia. Ocurrió un 6 de abril de 1997. Fallece en la ciudad de Asunción Amambay Cardoso Campo, cantante paraguaya, integrante en la década del 70 de la Orquesta Folclórica Perurimá. Volvemos con más Paraguay Eterno por Paraguay TV. Los nubarrones de guerra ya estaban cercanos, ya había una amenaza real. Estamos hablando de dos países que estaban incumpliendo o quizás silenciándose ya ante pedido de explicaciones del gobierno paraguayo y entrando directamente en una intromisión grosera en Uruguay. Eso es totalmente imposible o de objetar, inobjetable completamente, Néstor. Es totalmente demostrable la actitud que tenía Mitre en favor de la rebeldía o de la rebelión del general Venancio Flores. Y el Paraguay sabía eso. Es por eso que agota todas las instancias diplomáticas como para reclamar y protestar por esa actitud que tenía el ejército argentino hacia la intromisión interna del conflicto uruguayo. Y en ese sentido hizo todo lo que estaba a su alcance. Luego ya sobrevino otra actitud muy soberbia del Imperio de Brasil, que fue la invasión precipitada al territorio soberano del Uruguay, que prácticamente encendió la chispa que ya estaba, que solamente faltaba como para que se encienda todo ese polvorín que se cernía sobre la región del Río de la Plata. Así mismo. Pero ¿cómo era el ambiente? ¿Cómo era la situación política nacional? El pueblo, ¿qué decía? ¿Qué se rumoreaba en las calles y en la clase política, Edgar? Y bueno, realmente los que estaban a cargo, específicamente Francisco Solano López, en ese caso presidente y general, todavía no dio mariscal. No dio mariscal porque eso va a llegar en un rato. Pero Francisco Solano López, el presidente, básicamente tenía un panorama bastante sombrío por encima y mucha gente a mí me pregunta de repente, pero ¿cómo puede ser que Paraguay le declara la guerra a la Argentina cuando ya estaba en guerra con el Brasil? ¿Pero qué tipo de medida es esa? La verdad que es una medida bastante interesante porque no le quedaban muchas alternativas. Fíjense que impidiendo el paso inocente de tropas por el territorio de Corrientes o incluso por el territorio de las Misiones, que dicho sea de paso no tenía por qué pedir Paraguay ni solicitar, ¿verdad? Paraguay quedaba bloqueado por tierra y era cuestión de tiempo para que viniera la escuadra imperial a bloquear Tres Bocas y ahí Paraguay quedaba a merced a un bloqueo total por parte de la Argentina y el Brasil. El Brasil por hostilidad y la Argentina por, bueno, si no se quiere hablar de hostilidades, por lo menos por la intransigencia, y Paraguay podía por lo menos presentar lucha al Brasil de otra manera. Entonces, la gente sabía, bueno, en la capital ya se estaba desconfiando de los grandes inconvenientes que se daban con Argentina. El semanario también se encargaba de refutar las acusaciones que hacía la Tribuna y la Nación, ¿verdad? Entonces, se sabía que algo iba a pasar en ese entonces, ¿verdad? Siguiendo entonces siguiendo entonces lo que es la ley orgánica, que ya el presidente
Carlos Antonio López había promulgado, que es la primera constitución de Paraguay. Que tenía 21 años esa constitución. Tenía 21 años para ese entonces. Él, siguiendo ese procedimiento legítimo, convoca a Congreso extraordinario. Yo creo que Néstor nos va a decir mejor en qué consistía la convocatoria de Congreso. Sí, y eso es muy importante también porque estamos hablando de, como dijo Edgar, de una constitución nacional que justamente fue la primera ley orgánica del Paraguay, que designa de manera concreta quiénes son los encargados de dictar leyes o también los encargados de decidir sobre ciertas cuestiones de importancia nacional. Estamos hablando de una declaración de guerra. ¿Cuál era el organismo encargado de declarar la guerra en este caso, Néstor? Sí, como bien había dicho Edgar, en ese entonces ya regía la llamada ley que establece la administración política de la República del Paraguay, vigente desde 1844, desde el gobierno de Carlos Antonio López, y en esa llamada también Constitución de 1844, es el primer reglamento de gobierno administrativamente hablando, se establecía ya una división de poderes. Existía ya el Congreso Nacional, si bien no era convocado periódicamente, el presidente de la República tenía la potestad de convocarlo constitucionalmente. En ese sentido, el Congreso Nacional debía autorizar la movilización de tropas y la declaración de guerra, cosa que se cumplió el 15 de febrero de 1865, se llama a sesión de ese Congreso con un poco más de 30 días de anticipación. Recordemos que estaba compuesto de 200 diputados de todos lados, de todo el territorio nacional. Entonces, esos 30 días, como establecía la propia ley, la propia Constitución, daba tiempo a que los diputados del interior puedan llegar hasta la capital para asentarse en el Congreso y sesionar. Eso empezó el 5 de marzo de 1865 y evidentemente el estado de guerra en que vivía ya el Paraguay era el motivo principal para esa convocatoria. Es importante señalar cómo se vivieron esas jornadas de sesiones en el Congreso Nacional, donde bajo un espíritu patriótico efervescente realmente, los diputados iban dando sus pareceres en sus discursos sobre qué medidas había que tomar con respecto a la situación con la Argentina. Importante destacar también que para ese motivo justamente en muchos momentos algunos diputados solicitan directamente que el Francisco Solano López, presidente de la República, sea el encargado de decidir si se llegaba o no a la guerra con la Argentina en cuanto a una declaración oficial. No obstante, el propio presidente de la República es el que en varias ocasiones también replica y dice que el Congreso fue llamado justamente para utilizar las luces y conocimientos y patriotismo de estos representantes de la República a fin de que él pueda tomar una decisión. En base a esto se conforma una comisión, una doble comisión de alrededor de 16 diputados que hacen un análisis jurídico sobre la situación internacional del Paraguay con respecto a los estados beligerantes que eran futuros estados beligerantes que serían la Argentina, Brasil y por supuesto el Uruguay. Este informe bastante largo, pero muy objetivo, concreto y redactado por el diputado Carlos Riveros, es el que se utiliza posteriormente para que el Congreso dicte una ley y apruebe la declaración de guerra a la Argentina. Esa parte es interesante y es muy importante destacar cómo es el órgano facultativo por la Constitución Nacional, el órgano facultado por la Constitución Nacional, que es justamente el Congreso, los representantes de todo el Paraguay y de todo el pueblo, en las distintas ciudades, son aquellos que finalmente le dicen, vamos a decir, al mariscal qué camino seguir con respecto a la Argentina. Esto porque creo que es importante señalar, porque muchas veces por una supina ignorancia de muchos opinólogos o quizás de cualquier persona que no estudia, no conoce la historia, cree que por un mero capricho de Francisco Solano López se declara la guerra a la Argentina estando ya en conflicto con el Brasil. Eso es un análisis, una opinión incorrecta. Estamos hablando, como dije, de un órgano facultativo que era el Congreso Nacional, que fue el que le dijo al mariscal López: declárese la guerra
a la Argentina. Los motivos, muchísimos, ya hablamos de eso. Los motivos sobraron, incluso hubo solicitudes mucho más exageradas, pero todas bajo un mismo discurso, que era el que había que salvar la honra nacional, salvar la ofensa de la cual había sido víctima la República del Paraguay, no solamente por parte del Brasil, sino por parte de la Argentina. Este informe de la doble comisión conformada en el Congreso Nacional de 1865 es la base final para la declaración de la guerra a la Argentina. Edgar. Sí, este Congreso también tuvo otras interesantes deliberaciones y bueno, resoluciones, como por ejemplo se mantuvo y se aceptó y se mantuvo el conflicto que ya se tenía con el Brasil, ¿verdad? También se expandió, o sea, se amplió a 6 la cantidad de brigadieres que habría en nuestro ejército, así como la de 3 los generales de ejército. Y el mariscal López fue ascendido, bueno, el general López en ese entonces fue ascendido a mariscal de los ejércitos, o mariscal de campo, ¿verdad? De los ejércitos del Paraguay, ¿verdad? Entonces él sería el supremo conductor de ahí en más. Él gozaba de mucha confianza en gran parte de la República, ¿verdad? Yo diría prácticamente toda. Por eso es que vos habías comentado anteriormente que querían ellos delegarle al mariscal López la responsabilidad de declarar o no la guerra. Y es básicamente por esto, ¿no? Y esto se hizo, la declaración de guerra que se da en base a eso, se hace el 18 de marzo de 1865 y el 19 promulga esa ley el mariscal López. Así mismo. Néstor. En ese sentido hay que recordar también que el Congreso se conformaba unicameralmente, no había Cámara de Senadores y Diputados, eran 200 diputados en un solo cuerpo legislativo que deliberaban en ese sentido las cuestiones para las cuales fue convocada. Este Congreso es extraordinario porque el Congreso se convocaba cada 5 años y en ese sentido este Congreso extraordinario es el que apoya y resuelve apoyar, vale la redundancia, la actitud del gobierno nacional hacia Brasil y también declara la guerra contra la Argentina. Y la resolución principal también en el sentido de que asciende de general a mariscal de campo al mariscal Francisco Solano López. Entonces hay una unidad de criterios ya en la clase política del Paraguay, tanto el pueblo como la clase política y todos los dirigentes coincidían en que el Paraguay debía mantener ese estado de guerra con ambas repúblicas. Así es. Bueno, Edgar, muy agradecido por tu presencia hoy en Paraguay Eterno. Creo que hemos ilustrado a la audiencia de cómo se dieron los hechos para que finalmente Paraguay le declare la guerra a la Argentina en 1865. Mira, gracias a vos. Antes que nada quiero también agregar algo final nada más, ¿verdad? Una vez que se declara esa guerra, se declara la guerra a la Argentina, se envía a través de una nota esta declaración de guerra que tarda y no llega al final a la Argentina. No obstante, ya a comienzos de abril se sabía que la declaración de guerra estaba hecha. El gobernador de Corrientes, Lagraña, había encargado de decir esto a Mitre. Mitre no responde, no hace caso omiso a esto. Y recién, luego de que el Paraguay, el 13 de abril, capturara los barcos Gualeguay el 25 de mayo, llega como 4 días después a Buenos Aires esta comunicación y actúa como sorprendido ante esto, cuando él realmente ya sabía que había una declaración de guerra contra el Paraguay. O sea, ahí es donde él hace la famosa proclama de que en 24 horas los cuarteles, ¿cómo era? En una semana... el Paraguay y en la frontera y en 3 meses en Asunción, ¿verdad? La verdad de todo esto es básicamente que el mariscal Francisco Solano López hasta este entonces siempre había mantenido una línea coherente, o sea, lo que ellos decían con lo que hacían. Así mismo es, así mismo. Muchísimas gracias, Edgar, por tu aporte en Paraguay Eterno. Y así culminamos una emisión más de Paraguay Eterno, agradecido a la gran audiencia de Paraguay TV. Nos encontramos nuevamente el próximo domingo a partir de las 10 horas para contarles más de la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Hasta entonces.